Buenos días, queridos amigos. Continuamos en este análisis basándonos en este libro, El Dogma de Cristo de Erich Fromm, donde se describen los cambios del cristianismo a través de sus inicios, y hemos venido primero viendo las clases sociales y luego cómo afectó el cristianismo no solo en la clase baja, sino en la clase alta y en todas las demás clases. Entonces en este capítulo, en este video, vamos a ver que aparece una figura, allá al final de este estudio, la figura materna. Aparece la figura de la Virgen que amamanta al niño, y vamos a ver cómo es utilizada esta idea. Todo esto lo manipula la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica entendió cómo acelerar y reformar de manera maestra este proceso de cambiar el reproche contra Dios y los dirigentes y convertirlo en reproche contra uno mismo. Ya no nos podíamos rebelar contra la autoridad, contra los dirigentes, contra quienes nos oprimían, sino que por medio de la Iglesia transformaba la figura cristiana y nos decía que la culpa era de nosotros mismos, que nosotros éramos los pecadores, que nosotros teníamos la culpa de todo lo que nos pasaba. Acrecentó el sentimiento de culpa de las masas hasta el punto de hacerlo casi insoportable, y al proceder así logró una doble finalidad. Primero, contribuyó a que los reproches y agresiones fueran desplazados de las autoridades y dirigidos hacia las masas sufrientes. Y segundo, se ofreció a estas masas sufrientes como un padre bueno y amoroso, dado que los sacerdotes aseguraban perdón y expiación para el sentimiento de culpa que ellos mismos habían provocado. Entonces ellos adoptaban una figura de un padre amoroso que perdonaba pecados. Desde ahí aparece, vaya, confiésese, vuelvo y lo repito, la confesión para perdonar los pecados. Cultivó ingeniosamente la condición psíquica de la cual ella y también la clase superior tuvieron una doble ventaja: la desviación de la agresión de las masas y la seguridad de su dependencia, gratitud y amor. Desviaron la agresión de las masas y la convirtieron en la seguridad de su dependencia, gratitud y amor. Para los dirigentes, sin embargo, la fantasía del Jesús sufriente no solo tenía esa función social, sino también una importante función psíquica. Los liberaba de los sentimientos de culpa que sentían a causa de la desdicha y sufrimiento de las masas a quienes habían oprimido y explotado. A los dirigentes también les daba un alivio, les liberaba la culpabilidad de oprimir a la gente, a las clases dirigentes. Al identificarse con el Jesús sufriente, los grupos explotadores podían ellos mismos hacer penitencia, podían consolarse con la idea de que, dado que hasta el Hijo unigénito de Dios había sufrido voluntariamente, para las masas el sufrimiento era una gracia de Dios. Sufrir se convirtió en una bendición. Y por lo tanto no tenían motivo para reprocharse a sí mismos por causar tal sufrimiento. Imagínense. La transformación del dogma cristológico, así como de toda la religión cristiana, correspondió sencillamente a la función sociológica de la religión, en general el mantenimiento de la estabilidad social, preservando los intereses de la clase gobernante. Para los primeros cristianos era un sueño bendito y satisfactorio crear la fantasía de que las autoridades odiadas serían pronto derrocadas y que ellos mismos, ahora pobres y sufrientes, alcanzarían el dominio y la felicidad. Pero con su derrota final y después que todas sus esperanzas demostraron ser en vano,
las masas encontraron satisfacción en una fantasía en la que aceptaban la responsabilidad de todo sufrimiento. Podían, empero, purgar sus pecados mediante su propio sufrimiento y luego esperar ser amadas por un Padre bueno. Él mismo había demostrado ser un Padre amoroso cuando en la forma del Hijo se convirtió en un hombre sufriente. Sus otros deseos de felicidad y no sencillamente de perdón se satisfacían en la fantasía de un futuro venturoso, y no sencillamente un futuro venturoso que estaba destinado a reemplazar la condición históricamente feliz en este mundo que habían esperado los primeros cristianos. Sin embargo, en nuestra interpretación de la fórmula homousiana, que dice que padre e hijo son una sola cosa, o que los dos son uno mismo, esa es la fórmula homousiana. No hemos encontrado aún el único y esencial significado inconsciente. La experiencia analítica nos lleva a esperar que detrás de la contradicción lógica de la fórmula, a saber que 2 es igual a 1, debe hallarse oculto un significado inconsciente específico, al que el dogma debe su importancia y satisfacción. Ojo que ahí hay algo oculto, en que 2 son igual a 1. Debe hallarse oculto un significado inconsciente específico al que el dogma debe su importancia y fascinación. Este significado inconsciente y más hondo de la doctrina homousiana se pone en claro si recordamos un sencillo hecho. Hay una sola situación real en que esta fórmula tiene sentido: la situación de la criatura en el vientre materno. Madre e hijo son entonces 2 seres y al mismo tiempo son uno. Hemos arribado ahora al problema central del cambio ocurrido en la idea de la relación de Jesús con Dios Padre. No solo el Hijo ha cambiado, otro tanto ha ocurrido con el Padre. El Padre fuerte y poderoso se ha convertido en la Madre que da abrigo y protección. El Hijo, una vez rebelde y luego sufriente y pasivo, se ha convertido en el niño pequeño, bajo capa del Dios paternal de los judíos, que había logrado triunfar en la lucha con las divinidades maternas del cercano oriente. La figura divina de la gran madre emerge otra vez y se convierte en la figura dominante del cristianismo medieval. Analicen esos cambios, de esos que se trata este estudio, analizar esos cambios que van apareciendo en el cristianismo, cómo la iglesia los toma para obligar al ser humano, para obligar a las masas y mantener todo pasivo y calmado. El significado que la divinidad materna tuvo para el cristianismo católico a partir de la cuarta centuria, imagínense, ya vamos en la cuarta centuria, en 400 años después de Jesucristo, se pone de manifiesto primero en el papel que la iglesia como tal comienza a desempeñar, y segundo en el culto a María. Aparece la figura de la madre, la figura de María. Aquí nos remitimos a un libro de J. Storfer, Maria's Hofmutterschaft, Berlín, 1913. Ojo que aparece la figura de María en la cuarta centuria como un cambio. Se ha demostrado que al cristianismo primitivo le era aún bastante ajena la idea de una iglesia. Al cristianismo primitivo le era lejana la idea de una iglesia o de una madre.
Solo en el curso del desarrollo histórico asume la Iglesia una organización jerárquica. La Iglesia misma se convierte en una institución sagrada y en algo más que meramente la suma de sus miembros.